Alberto García y Alba Soler. Alberto tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing y publicidad, comunicación, en empresas de gran consumo nacionales e internacionales, actualmente Head of Communications and Advertising en Vicky Food. Y Alba Soler, que llegó a Vicky Food hace más de 10 años, gran experiencia en la transformación digital en las empresas del sector de la moda, alimentación, agencias creativas y actualmente como Trade Marketing Manager. Nos hablarán de nuevo de la experiencia del cliente y las tendencias del consumidor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Os traemos una presentación que hemos titulado Pandemias y crisis, aceleradores de tendencias. Como todos sabemos, llevamos 2 años realmente convulsos. Han pasado muchas cosas que nos han afectado realmente pues, a nivel planetario y a todos los niveles. En este caso, también vamos a ver cómo en el gran consumo, lógicamente, también ha habido importantes cambios. Vicky Foods es una compañía que tiene sus orígenes a primeros de los años 50. De hecho, este año cumplimos nuestro 70 aniversario. Y nuestra compañía en el año 2009 tenemos un cambio importante, un cambio significativo. Tenemos un nuevo plan estratégico en el que decide diversos cambios, pero hay 2 que son muy relevantes para nosotros. El primero es decide internacionalizar la empresa y el otro es diversificar la compañía. Durante las últimas décadas, la compañía se había basado en la fabricación de diversos productos de pastelería y bollería, y también desde 2008 retomó la fabricación de pan. A partir de ese momento, poco a poco empezamos a fabricar diferentes tipos de productos. Baby food, en los últimos años también platos preparados, incluso helados y muchos otros productos. La situación de contexto que tenemos en los últimos años, en este caso la tasa de desempleo, vemos que desde 2015, ya pasada la crisis financiera de 2008, donde los países occidentales y medio mundo lo sufrió de forma muy intensa, pero en 2015 empezó a crecer la economía española con más intensidad, y desde entonces, realmente hasta ahora, hemos visto una tendencia continuista. En este caso, hemos ido mejorando los datos de paro, a pesar de que España, una vez, y esto pasa desde hace muchísimos años, sigue siendo de los líderes en la Unión Europea en las tasas de paro, duplicando prácticamente casi la media europea. Aún así, los datos siguen siendo positivos, incluso los últimos registrados en el último mes. En cuanto a la evolución del PIB, ha ido siendo positiva desde este año, 2015, como podemos ver. Y bueno, a raíz de la pandemia, una vez más, en este caso, España también es de los países europeos que más duramente sufre el shock de caída del Producto Interior Bruto. Y también se esperaba que una vez que empezamos a pasar con la vacunación, el incremento de nuevo la recuperación, bueno, se esperaba más intensa y bueno, en principio está siendo más lenta, aunque los datos son positivos. En cuanto a la evolución del índice de precios al consumo, bueno, desde que estamos en la Unión Europea, gracias a todo esto, lógicamente, igual que otros datos macro, hemos ido mejorando significativamente,
y bueno, los datos de los últimos años pues, han sido en torno al 2%, que son los objetivos que siempre ha tenido el Banco Central Europeo. Pero bueno, a partir de realmente de hace año y pico, esto ha empezado a cambiar, han empezado a aumentar. ¿Y por qué? Bueno, durante la pandemia, como todos sabemos, la economía se paraliza en muchos sentidos, sobre todo el tema industrial. El de la alimentación ha sido una de las excepciones. Y bueno, con la recuperación de la economía sucede en todos los países prácticamente al mismo tiempo y vemos cómo sufren los mercados esa tensión de recuperación de la demanda a nivel mundial, y esto hace que los precios vayan subiendo, incluyendo lógicamente el de las materias primas. El índice de confianza del consumidor, vemos que los últimos años ha estado a muy buenos niveles en España y lógicamente a través de, por culpa de, en este caso, de la pandemia, volvemos atrás, aunque nunca han sido unos niveles especialmente negativos. Gracias a toda la vacunación vuelven nuevamente a recuperarse poco a poco estos datos de confianza y bueno, últimamente con la última situación actualmente que todos conocemos, nuevamente han vuelto a bajar. Y ya vamos con el tema, de nuevo, para que veáis un ejemplo de la evolución, en este caso el mundo de la alimentación, de cómo han evolucionado las materias primas de forma más reciente. Vemos que de 2015 hasta 2019 hay hay ciertas subidas y bajadas. Vemos dos ejemplos. Uno, por un lado, la línea roja son los índices de precios de materia prima mundial de cereales y la línea azul son los aceites alimentarios. ¿Qué vemos? Vemos que con la recuperación económica desde aproximadamente la primavera del 2021 empiezan a crecer con mucha fuerza los precios de estas materias primas, que son muy importantes para la industria. Y de hecho podemos ver cómo en los últimos mes y pico vuelve a haber un repunte muy importante por la invasión de Ucrania, puesto que Ucrania es uno de los principales graneros de Europa a nivel de cereales y también en este caso de aceite, sobre todo de aceite de girasol, que ha aumentado mucho el consumo en los últimos 2-3 años. Luego vemos también el marco del inflacionario en España. Pues bueno, aquí vemos directamente una relación bastante directa. En este caso va unido el tema de las materias primas de alimentación, pero también los precios de energías, tanto de gas, petróleo, que empiezan a subir con la recuperación de la pandemia. Y podemos ver que lo que está marcado en rojo, que es aproximadamente el último mes, simplemente es una continuidad en esa escalada de precios que había muy elevada y que prácticamente pues, se verticaliza todavía más en el último mes por la invasión de Ucrania. Y en este último chart de la situación y contexto vemos los últimos datos de gran consumo que vienen de Kantar y vemos cómo durante todas las semanas de 2022 hay una evolución positiva tanto en volumen como en niveles de precios, y vemos cómo en las últimas semanas, que es directamente desde el momento en que se activa la invasión de Ucrania, se empieza a disparar tanto el volumen como el precio, en este caso que tira de esa subida y alza de materias primas por el efecto pánico, acaparamiento. Tenemos principalmente esta subida. Y la gráfica vemos también en algunos de los principales retailers en España, podemos leer prácticamente los mismos datos. Y ahora os dejo con Alba Soler, que os va a explicar de forma muy interesante y muy detallada cómo esa nueva realidad del consumo en España evoluciona en estos últimos 2-3 años. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, pues siguiendo con la exposición, tenemos una nueva realidad de consumo en España, propiciada por la pandemia. Como podemos ver, el consumo fuera de casa y dentro de casa se mantenía estable durante años anteriores. Vemos como 2019 y 2018 son prácticamente iguales y cómo a partir del confinamiento se separan exageradamente y cómo en 2021, aunque ya no estamos confinados, sigue reducido el consumo fuera de casa, aunque está creciendo, y cómo el in-home sigue siendo muy, muy relevante en el consumo. 2021 es un año que ha cerrado prácticamente plano, gracias a la recuperación de la alimentación fuera del hogar, pero como veremos a continuación y como hemos visto antes, no ha recuperado los volúmenes que tenía anteriormente. De hecho, si vamos a ver los momentos de las ocasiones de consumo realizadas en casa, podemos ver cómo creció exponencialmente, que es la bolita negra, durante el periodo de confinamiento, pero cómo no hemos llegado a bajar hasta donde estábamos en 2019. La fase de vacunación es la bolita naranja. Vemos cómo hay muchas ocasiones de consumo que se han seguido manteniendo dentro del hogar. Sobre todo, muy relevante cómo creció y cómo ha seguido manteniendo ese crecimiento el momento de snacking o de entre horas en casa. Otro de los cambios que nos trajo la pandemia fue el aumento del delivery, pero de un delivery más casero. Con el efecto del cierre de la hostelería, muchísimos restaurantes se reconvierten, pasan a trabajar delivery y el take-out que más ha crecido sería el de restaurantes más tradicionales. Esto va en detrimento del consumo de los platos industriales preparados, que venían los años anteriores creciendo con mucha fuerza y ahora se ha reducido porque pues, el consumidor tiene muchas más opciones de pedir platos preparados, además que estén cocinados caseros y en el momento a través de restaurantes. Aún así, las ocasiones de consumo que tenemos durante la semana sí se han mantenido iguales. Esto quiere decir que aunque hayamos cambiado si consumimos fuera o dentro del hogar, las veces que consumimos durante la semana son las mismas. Y ahora algunas curiosidades sobre cómo consumimos según regiones. Por ejemplo, donde más casero se cocina es en el norte o el centro de España. Donde más se va a comer a restaurantes es en Madrid y Barcelona metropolitana. Donde se consumen más bocadillos es en Cataluña y en la zona de Aragón. Los que más aperitivos hacen en casa somos los del Levante. Los que más toman postres son los andaluces, que les gusta mucho el dulce. Y donde más se consumen bebidas alcohólicas es en Barcelona. No sabemos qué pasa por aquí. Como hemos visto antes, el snacking es un momento en el que tenemos muchas oportunidades de crear relevancia dentro del consumidor, ya que es el que más ocasiones genera a la semana de consumo, con 21 momentos de consumo a lo largo de la semana en alimentación de entre horas. Y es uno de los momentos en los que estamos más trabajando dentro de Vicky Foods. Y ahora vamos a ver un estudio de tendencias que se ha realizado a nivel global, analizando millones de conversaciones en redes sociales durante 2 años y de las que hemos destacado 3 principales tendencias. Una de ellas es el pensar en el futuro, el saber pensar en cómo vamos a dejar el planeta. De hecho, la sostenibilidad, también lo ha comentado alguno de los anteriores ponentes, es vital. Y la industria ya está pensando en las maneras cómo implementar esa sostenibilidad en sus acciones, tanto de producto como en las acciones empresariales. Como hemos comentado antes, el delivery sigue creciendo exponencialmente y también en alimentación o momentos de hábitos de consumo más saludables. Hay un control de las porciones, hay alternativas a la carne, como vamos a ver a continuación.
Dentro de las tendencias ecológicas, pues uno de los datos relevantes podría ser que el 35% de los consumidores va a elegir una marca basado en lo que haga en sostenibilidad, y ya no solo en sus productos, sino también en acciones de responsabilidad social corporativa y en cómo trata al planeta la empresa y la marca. Se ha visto un incremento de más de un 200% de conversaciones relativas al medio ambiente y a lo ecológico en Twitter, en este caso. Además, hay un aumento muy grande de las conversaciones sobre proteínas, principalmente centradas en las alternativas a las carnes vegetales. Y asimismo, aumentan muchísimo las conversaciones sobre qué pasa con los plásticos que envuelven a los alimentos y cómo esto perjudica al medio ambiente. De hecho, en Vicky Foods, en 2020 iniciamos un proceso de cambio de todos los envases de nuestra marca más icónica, Dulcesol. Este cambio ha durado un año aproximadamente y hemos cambiado el envase de más de 400 referencias de productos a un envase biodegradable con una tecnología que permite que el plástico se destruya o desaparezca en suelo en menos de 2 años y además sin dejar restos de microplásticos. Sobre el delivery, como hemos comentado, sí, aumenta mucho el delivery, pero con esa mentalidad de plato más saludable y plato más casero. Respecto a 2019, se ha incrementado un 18% las conversaciones sobre estos temas, y aunque cayó ligeramente en 2021, siguen habiendo muchos millones y millones de conversaciones sobre el delivery y sobre lo homemade. Los drivers de la conversación sobre la alimentación y sobre lo casero están muy relacionados con algo que comentaba nuestro anterior ponente de cómo se ha convertido la casa en un centro de reunión, y de hecho el 92% de los planes en familia o con amigos son comiendo juntos en casa más a menudo. Además, se habla cada vez más sobre ingredientes que mejoren el sistema inmune, y las semillas es uno de los ingredientes que dominan las conversaciones sobre superalimentos. Dentro de la tendencia de hábitos de vida más saludable, hay una dicotomía, que es que sí, queremos cuidarnos mejor, pero queremos seguir disfrutando. Entonces, hay un interés por perder peso, pero sobre todo por sentirse bien con tu cuerpo y con el planeta. Por eso oímos muchos mensajes sobre el ayuno intermitente, sobre recetas compartidas, y hablando de esa dicotomía, hay también muchos comentarios de nostalgia sobre confitería y dulces. Un poco en conclusión, podríamos decir que las tendencias, aunque van hacia los hábitos saludables, tienen, como decía, esa dicotomía en la que me quiero cuidar, pero a la vez quiero disfrutar, y hay que encontrar ese camino, esa estabilidad entre ambas ramas. Y nosotros en Vicky Foods seguimos todas estas tendencias, seguimos apostando por los productos de indulgencia, por los productos de disfrute, para compartir con la familia, y a su vez estamos innovando con nuevas líneas de producto basadas en alimentación saludable y que aporten ese beneficio de sentirse bien para los consumidores. Y pues eso es. Muchísimas gracias.